Continuando con la química de las fermentaciones y específicamente con la química orgánica, vamos a analizar ahora algunas macromoléculas. En particular, vamos a analizar en este caso las enzimas. Luego, en próximos videos, hablaremos de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Qué son las enzimas? Son macromoléculas, moléculas grandes, formadas principalmente por proteínas que se producen en las células vivas y tienen una función principal, que es de ser catalizadores y reguladores en procesos biológicos. ¿Qué es lo que tienen de especial? Sería la pregunta. Bueno, primero el tamaño. Una enzima puede tener entre 10.000 y hasta 1.000.000 de unidades de masa atómica. Esto equivale a 60.000 hasta 60.000, 70.000 átomos de carbono, formando parte de esta cadena carbonada de esta macromolécula. Estas enzimas permiten que se produzcan ciertas reacciones que de otra manera no se producirían, y son reacciones sumamente específicas. Las enzimas son muy eficientes y se requieren un gran número de reacciones para que se desarrolle la vida del organismo, y las enzimas son encargadas de hacerlo. No obstante, no se termina ahí la función de la enzima, sino, como veremos, tiene múltiples aplicaciones. Lo especial también de estas macromoléculas es que no se consumen ni se alteran durante las reacciones. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo. Se producen en alguna zona de la célula, el retículo endoplasmático rugoso. Son proteínas muy específicas, eficientes en pequeñas concentraciones. No necesitamos una gran cantidad de enzimas para que se produzca una reacción química. Son catalizadores de otras reacciones químicas dentro de sistemas biológicos, reducen la energía de activación, que ya vamos a hablar, y aceleran las reacciones. Primero, como para hablar de esto de las reacciones químicas, ¿qué sucede cuando hay una reacción química? Bueno, cuando hay una reacción química, lo que sucede en realidad es que se forman enlaces nuevos y se rompen enlaces químicos entre distintos átomos previos, ¿sí? Y para que esto suceda se necesita lo que se llama energía, una cierta cantidad de energía para que suceda. Ahora bien, si analizamos la foto, tenemos, por ejemplo, el fuego. El fuego se está produciendo porque también se está produciendo una reacción química, ¿sí? Se están rompiendo enlaces químicos dentro de la madera y se están produciendo una serie de gases, humo, vapores que permiten, con la liberación de energía, cocinar o calentar lo que está aquí. Es decir, en la foto no solamente hay una reacción química en el fuego, sino también hay una reacción química en la cocción de estos alimentos, por ejemplo. Y también el fuego, para comenzar, se necesita una cantidad de energía. Bien es sabido, cuando está muy frío o cuando está muy húmedo, no es tan fácil encender una fogata. ¿Cuál es el mecanismo de acción de una enzima? Bueno, en realidad el mecanismo de reacción es un mecanismo de varias etapas. En una primera etapa, el sustrato, que sería la molécula que va a reaccionar, se aproxima, se acerca hasta encontrar un sitio activo dentro de la enzima, un lugar en la enzima en donde poder posarse, poder ubicarse. A partir de que el sustrato se adhiere a la enzima, se forma lo que se llama un complejo activado. En ese complejo activado, ese complejo activado permite que ciertas uniones químicas existentes dentro del sustrato se rompan y se formen nuevas uniones químicas diferentes. Y en algún momento, una vez que se han formado estas nuevas uniones químicas, se puedan
descomponerse, puedan despegar de la enzima y volver a dejar el sitio activo listo para la llegada de una nueva enzima. Por eso vemos que no se necesita una gran cantidad de enzimas, sino que esta misma enzima que quedó acá la usará el organismo para que un nuevo sustrato llegue hasta ahí y reaccione. La enzima entonces aparece al final totalmente inalterada. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la otra ventaja? Que normalmente, si yo quiero, por ejemplo, una reacción esto también sería una combustión, para que se produzca esta combustión, sin la presencia de la enzima, se necesita una gran cantidad de energía. Luego, una vez que la reacción se produce, que se produce lo que se denomina el complejo activado, se obtienen los productos y ahí se libera una cantidad de energía. Ahora bien, lo que hace la enzima es encontrar un camino diferente en donde con una menor cantidad de energía de activación puedo conseguir exactamente los mismos productos. Yo digo, aquí he puesto, bueno, ¿cómo es una enzima? Una enzima es como si fuera un destornillador. Si yo tengo que sacar un tornillo y no dispongo del destornillador, la energía que voy a necesitar para hacerlo va a ser sumamente alta. Sí, es muy, muy difícil sacar un tornillo sin un destornillador. El destornillador es exactamente como la enzima, porque cuando yo tengo el destornillador, la energía que necesito para sacar el tornillo es muchísimo menor. A su vez, con un mismo destornillador, yo puedo sacar millones de tornillos. Tal cual lo mismo que sucede con la enzima. Otro ejemplo que yo he puesto en el apunte son estas alarmas que se suele ver en la ropa en las tiendas. ¿Y quién sería la enzima? Sería el aparato, el dispositivo que permite quitarle la alarma a la prenda de vestir. Es mucho más fácil, es mucho más rápido sacar esta alarma si se dispone del dispositivo. De manera tal, y por contraposición, si no disponemos de ese dispositivo, el esfuerzo que se necesitará hacer para sacar el dispositivo es mucho mayor, y aún con el riesgo de romper o bien la prenda o bien la alarma. Justamente la enzima hace lo mismo. A veces una reacción, para que suceda, necesita mucha energía y por ende puede necesitar mucho calentamiento. Y en el mismo proceso de calentamiento lo que puede suceder es que destruya a los reactivos antes de que se produzca el producto final. ¿Sí? ¿Por qué nos interesan las enzimas? Porque está bien, dijimos, bueno, son sustancias que se producen y actúan en los organismos vivos. Y bueno, lo que pasa es que estas enzimas nos van a servir e intervienen en procesos farmacéuticos, alimenticios, textiles, detergente, papel y obtención de energía. De hecho, a título de ejemplo, en el proceso de elaboración de cerveza durante el macerado, la malta molida, que es la cebada germinada y tostada y molida, esa malta es sometida a un proceso de calentamiento, a una rampa de calentamiento, va pasando por distintas temperaturas durante distintos lapsos de tiempo, y en este proceso lo que se consigue es lo que se denomina una hidrólisis enzimática del almidón. Y esto permite que lisis significa ruptura, la hidrólisis permite
que los azúcares complejos, el almidón, la maicena, como para ubicar un producto que conocemos, el almidón que es un polisacárido, se va a descomponer en azúcares más simples, monosacáridos, que pueden ser fermentecibles, que tienen la capacidad de fermentar, de manera tal que las levaduras que le vamos a agregar a posterioridad para que se produzca la fermentación puedan disponer alimento y puedan producir el alcohol etílico necesario. Como toda reacción química, hay una serie de factores que alteran la velocidad de esa reacción y pueden hacer que la reacción suceda mejor o peor, o que no suceda directamente. La concentración de enzimas es fundamental. Si la cantidad de enzimas que hay es suficiente, la reacción se va a producir bien. Si la cantidad de enzimas que hay es poca, más allá de que no necesite gran cantidad de enzimas, si es insuficiente, no se va a producir la reacción a la velocidad deseada. La concentración de sustrato. Puedo tener mucha enzima, pero si no hay mucho sustrato, que es lo que va a reaccionar, no voy a obtener mucho producto final. El pH, el nivel de acidez del medio, es fundamental porque como las enzimas son proteínas, que a su vez las proteínas son aminoácidos, son afectados sustancialmente por el pH del medio. También la temperatura es fundamental, tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior. A distintas temperaturas voy consiguiendo, veíamos en el ejemplo anterior, que actúen determinadas enzimas. Y al final se realizaba la inactivación de las enzimas. Cuando lo calentaba por encima de determinado valor, las enzimas ya no siguen trabajando. ¿Por qué? Porque se produce una desnaturalización. También otra cosa que las afectan es la inhibición enzimática, que hay distintos tipos de inhibición enzimática, que es la presencia de otras sustancias adicionales a la enzima que pueden afectar el comportamiento. Ahí que vamos a tener alguna inhibición que es irreversible y otras que son reversibles. Irreversible significa que una vez que se inhibió ya no se puede volver a utilizar, no va a reaccionar. Y en cambio la reversible tenemos de distintos tipos, que acá los vemos básicamente en los siguientes dibujos, esquemas, representaciones. Una opción yo tengo, si la enzima o el enzima es este objeto amarillo, un inhibidor competitivo es una sustancia que ocupa el lugar que debería ocupar el sustrato, es decir, compite, llega antes, y si llega antes es inhibidor que el sustrato, esta enzima no va a poder hacer la reacción que a continuación se necesitaba que se hiciera. ¿Sí? Es una competencia. El que llega primero es el que reacciona y el otro se queda esperando o tiene que buscar otra enzima por otro lado. Otra opción es un inhibidor acompetitivo. El acompetitivo es un inhibidor que se adhiere o se acerca a la enzima y al acercarse a la enzima dificulta el ingreso del sustrato a la enzima. No obstante, una vez que ingrese igual va a reaccionar, pero se lo dificulta. Y por último tenemos que las enzimas poseen muchas veces otros lugares, otros sitios que cuando se aproxima, cuando se adhiere a ese sitio un inhibidor, lo que va a hacer es modificar el sitio activo original, de modo tal que el sustrato llega al sitio activo, pero debido a la presencia del inhibidor
ya no reacciona. ¿Sí? En cuanto a la nomenclatura de las enzimas, fundamentalmente, y para tener una idea inicial, las enzimas se designan, se nombran con el sufijo asa, que se agrega al nombre del sustrato sobre el cual actúan. Entonces, tenemos así la amilasa, la ureasa, la tirosinasa. También tenemos óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas. Es decir, el prefijo tiene que ver o bien con el sustrato o bien con la función de la enzima. Luego, para terminar, tenemos algunas cosas para entender. Hay un número que es importante para conocer en las enzimas, que es el número de recambio. ¿Qué es el número de recambio? Es la relación. ¿Cuántos moles puedo transformar de sustrato en un minuto por cada mol de enzima? Entonces tenemos, por ejemplo, alguno como la beta amilasa tiene un número de recambio de 1.200.000. ¿Qué significa? Que con un mol de enzima puedo convertir 1.200.000 moléculas de beta amilasa. También otra cosa que se analiza es la velocidad de reacción enzimática. ¿Sí? Que por ejemplo, esto tiene que ver con la cinética enzimática. Cinética de velocidad. Entonces, en la medida que yo aumento la concentración de la enzima, la velocidad aumenta. ¿Sí? Lo que vemos aquí, tenemos una línea punteada que sería el aumento teórico, que debería ser totalmente proporcional, y el aumento producido real, en donde contra más enzima agrego, mayor es la velocidad de reacción, pero llega un momento que por más enzima que haya, que agregue, la velocidad de reacción va a cambiar muy poco. Bueno, con esto básicamente queda terminado la explicación respecto de las enzimas.